¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo van? Buenas tardes, profe, ¿todo bien? Muy bien, 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 todo bien. Sí. Bueno, vamos a ver cómo nos va hoy. Se viene el aguacero por acá, así que no sé si va a ser mucho escándalo, esperemos que no. Vamos a... Ok. No sé cómo vamos a estar hoy de tiempo para dar consultas, por aquello que tengan una consulta para el examen o para los avances de la tarea, perdón, de la evaluación alternativa, pero bueno, vamos a ver. Hoy va a ser una clase pesadita. Pero si no tenemos chance hoy, el jueves que viene vamos a tener chance de ofrecer consulta desde la 1 para los que quieran conectarse tanto para la evaluación alternativa como para el examen. Bueno, entonces hoy lo que vamos a hacer es continuar con la teoría del transistor MOS. Y ahora sí, ya vamos a montarnos sobre lo que vimos del capacitor MOSFET y vamos a desarrollar ahora sí una expresión eh, corriente tensión que me permita relacionar el efecto o cómo puedo, digamos, yo controlar la carga que hay dentro del transistor y, bueno, las ventajas que eso me ofrece como dispositivo activo. Todo esto está tomado del libro de Pedro Julián, aunque hay algunas simplificaciones que están hechas y que también se pueden encontrar tanto en el PRED como en el libro de Brazavi, que es el que luego vamos a utilizar para lo que sería ya circuitos. Pues aquí tienen la bibliografía. Y bueno, vamos a pararnos por ahora cualitativamente en el mismo problema que nos planteamos al finalizar la clase anterior. ¿Okay? Del hecho de que tenemos un dispositivo, ¿no? Que era el capacitor MOS, ¿verdad? Que era, recordemos, era algo de este estilo. Vamos a hacerlo rápidamente, ¿ok? Con una conexión, ¿verdad? Entre gate y volc. Recuerda, le ponemos una fuente por ahí. Y habíamos visto que dependiendo de la tensión que metiéramos ahí, aparecían algunas regiones, o mejor dicho, el capacitor entraba en algunas regiones de funcionamiento que llamamos como acumulación, flatband, vaciamiento y inversión. Y vimos que en particular la zona de inversión me interesaba porque si mi material era, digamos, si mi sustrato era P y mi gate, que sería este de acá, era N o por lo menos un metal o N más, digamos, llegaba a un punto, ¿verdad? Cuando yo superaba una determinada tensión de inversión, en que me aparecían una lámina de portadores, en este caso de electrones, debajo, ¿verdad? De la interfaz entre el óxido de silicio y el silicio para una tensión que habíamos llamado V umbral, ¿verdad? Para cualquier tensión V gate ball por encima de esa tensión de umbral arbitraria, habíamos dicho que estábamos en lo que se conoce como la zona de inversión. Bueno, pero el capacitor en sí MOS no es muy interesante, aunque se utiliza de hecho en algunos procesos donde no existe o no es fácil construir capacitores o por ahí los capacitores, bueno, como para aquellos que quieran llevar después cosas de microelectrónica, van a ver que construir capacitores dentro de un proceso MOS no es complicado, pero no es fácil obtener capacitancias grandes. Realmente las capacitancias están limitadas a algunas decenas de picofaradios por el área que es necesaria. Existe la alternativa de construir capacitores MOS utilizando transistores MOS. Entonces, se utilizan, ¿verdad? No es que se utilizan, pero en principio, ¿verdad? Vimos que dependiendo en la zona en que yo me encontraba, ¿verdad? Sabiendo que había una zona de vaciamiento, ¿verdad? Siempre acá, que alcanzaba un máximo cuando estaba en la zona de inversión. Yo sabía, ¿verdad? Que en esta condición tenía una capacitancia, ¿verdad? Que estaba relacionada con el hecho, ¿verdad? De que la capacitancia, ¿verdad? Era igual a esta expresión que encontramos, ¿verdad?
Y determinamos, ¿verdad? También que esta capacitancia, ¿verdad? En este estado, ¿verdad? Podríamos llamarla CO, era igual, ¿verdad? A COX, a la capacitancia, ¿verdad? Por unidad de área debida a este aislante, ¿verdad? De óxido de silicio que teníamos ahí. Bueno, y lo que dijimos es que, bueno, ¿cómo puedo aprovechar esta carga que está acá? Bueno, la idea sería de alguna manera generar algún punto de contacto eléctrico para poder manipular esa carga, generando un campo eléctrico lateral que la mueva para un lado o para otro, o sea, que me genere una corriente. Entonces, la idea que surgió era colocar acá, aquí me temo que puse esto debajo de donde no debía. Vamos a borrar. Ok. Podríamos colocar acá, digamos, un material tipo N que tiene exceso de electrones y conectar esto, ¿verdad? Con dos electrodos, con contactos, para poder manipular esta carga que está presente acá. Okay, estos electroncitos, ¿verdad? Poderlos mover de un lado o del otro, dependiendo del campo eléctrico que aplicara yo ahí. Bueno, ese es el principio fundamental de construcción de un transistor. Este es un transistor real, un transistor de tecnología planar. Por ahí cuando terminemos, por ahí, toda la teoría de transistor MOS, veremos algunas variaciones de transistores, en particular el famoso FinFET, que es el transistor moderno que se utiliza en los procesos digitales de abajo de 14 nanómetros. El FinFET es un transistor de aleta, literalmente. El fin, que es la aleta dorsal, ¿verdad? Que tienen los pescados. Luego vamos a ver por qué se le llama así a esto. Pero en realidad el funcionamiento del FinFET es muy similar al transistor planar, que es este que vemos acá y que es el transistor dominante en la mayoría de los procesos encima de 14 nanómetros. Y que es el que se utiliza pues, en gran parte de los diseños modernos que existen o que están ahí en la calle. Como ven, tengo el capacitor. Ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Si yo trazo la línea, aquí tengo mi capacitor MOS, en realidad. Okay. Al cual le he colocado, ¿verdad? Estas dos difusiones. Lo que hice fue extender, ¿verdad? El sustrato para construir dentro de él mismo esas difusiones tipo N por un proceso litográfico que veremos al finalizar también lo que sería la teoría del transistor MOS y sus utilizaciones. Pero en principio lo que tenemos es contactos metálicos, acuérdense de lo que vimos del contacto MS, ¿verdad? Que conectan a estas difusiones tipo N, más el gate que ya conocíamos, ¿verdad? Acá, del capacitor MOS, y aquí tenemos el óxido de silicio. Esto sería el óxido de silicio, esto de acá. O sea, si yo lo viera esto de, digamos, en una sola dimensión, perdón, en dos dimensiones en lugar de tres dimensiones, yo tendría algo de este estilo. Yo tengo mi gate con el óxido de silicio y las difusiones que están por acá. A estas difusiones las vamos a llamar a un lado source, a otro lado drain, y las difusiones siempre tienen que ser opuestas al material del sustrato, así que si esto es P, es probable que esto sea N+, y esto N+, le vamos a poner muchos electrones para que sea posible, ¿verdad?, inyectar y sacar los electrones del canal, y este sería el gate, ¿verdad?, con esta parte de la conexión metal o polisilicio, ¿okay? Puede ser poli o metal. Polisilicio o metal. Y bueno, y es necesario hacer una conexión al sustrato, ¿verdad? Poner un contacto metálico acá, P+. Eso me queda muy chiquitito, vamos a hacer un poco más grande solo para que sea claro. Ok. P+. Para poder conectar acá, ¿verdad? El bulk. Bueno, recordando, ¿verdad? Que es necesario hacer ese dopado extra para que por efecto de túnel el contacto que haya entre los electrodos y el metal, mejor, entre los electrodos de metal y la difusión o el material semiconductor sea un contacto ómico. Recuerden de lo que vamos a evaluar con respecto al contacto MS, ¿verdad?, en el curso. Entonces, digamos que esta es la evolución a partir del capacitor MOS, que es este que tenemos acá, ¿verdad? Y cómo llegamos al transistor MOS. Y lo que queremos es, acordémonos, ¿verdad? Ya tengo una resistencia, ¿verdad?
que es una función, esta resistencia es una función de la carga en el canal. Y ahora yo puedo generar una corriente en esa resistencia aplicando un voltaje entre los terminales, ¿verdad? Drain source, sabiendo, ¿verdad? Que Q sub I a su vez, y que es una función, ¿verdad? De V gate volts. Entonces tengo una manera de controlar esa resistencia, ¿verdad? O la cantidad de carga disponible mediante esta ecuación que tengo acá. Bueno, entonces ahora lo que yo necesito es, ¿verdad? Eliminar todo ese montón de dependencias de la carga y demás y trabajar con algo un poquito más cómodo, que es lo que nosotros conocemos, las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm y demás, para poder visualizar o poder, mejor dicho, utilizar de una manera más sencilla este dispositivo, más o menos como hicimos con el diodo. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Va a ser mucha teoría. La idea es que quede bien clara la explicación del funcionamiento. Por favor, deténgame cuando no consideren necesario y vamos a parar como por ahí de las 3:50 para tomar un descanso. Entonces, este es mi modelo bidimensional, ahora dibujado más bonito, ¿verdad? Se ha sacado de las diapositivas del libro Pedro Julián, donde más o menos tengo lo que les acabo de explicar. Tengo, ¿verdad? La construcción de mi transistor MOS, y yo sé que si existiera un campo eléctrico entre el drain y el source, que es este que está acá, yo podría mover, ¿verdad?, estos portadores hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de si los portadores son huecos o electrones. En este caso, ¿verdad?, si yo tuviera un campo eléctrico en esa dirección, estaría definiendo, ¿verdad?, una corriente de arrastre, ¿verdad?, en esa dirección. Si eso es así, si la corriente de arrastre está definida en esa dirección, recordemos que las corrientes de arrastre siempre van en dirección del campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, si la corriente de arrastre va en esa dirección, y yo estoy diciendo en este dibujo arbitrariamente que los portadores se están moviendo en aquella dirección, pues es claro que entonces estos portadores tienen que ser electrones, o sea que eso tiene que ser carga negativa. Recordando que los electrones siempre van en contra del campo eléctrico. Y por lo tanto aquí tengo, ¿verdad?, carga positiva, ¿verdad? Eso quiere decir que este dispositivo al parecer es de tipo P, ¿verdad? Y que por lo tanto las difusiones tienen que ser del tipo contrario. O sea, tienen que producir electrones, ¿verdad? O sea, el mismo tipo de portador que el que tenemos en el canal. ¿Okay? Entonces, está claro, ¿verdad?, que podemos generar corrientes en el dispositivo mediante el mecanismo de arrastre, ¿verdad? Los mecanismos o las ecuaciones de arrastre que ya conocemos, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, que en este caso la densidad de corriente de arrastre de los electrones, ¿verdad?, va a ser igual a menos Q, ¿verdad?, de manera general, ¿verdad?, por la velocidad de arrastre. Estas ecuaciones las encontramos, ¿verdad?, cuando hablábamos del diodo, y recordando que la velocidad de arrastre es igual a la movilidad por el campo eléctrico aplicado, eso sería igual a Q por N por el campo eléctrico, ¿verdad? Sería la corriente de arrastre. Ahora, aquí lo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, nada más es, fíjese que ahora tenemos dos campos eléctricos. ¿Ok? Tenemos un campo eléctrico en la dirección X. Recordemos que el eje X está definido de esta manera, ¿verdad? Ay, perdón. Ok, el eje X está definido de esta manera. Tengo, por lo tanto, un eje Y, que arbitrariamente lo puedo colocar por aquí, ¿verdad? Y puesto que este es un dispositivo que en realidad es tridimensional, yo puedo suponer, ¿verdad?, que este dispositivo va para allá, ¿verdad? Se propaga, ¿verdad?, en aquella dirección, o sea que hay también un eje Z, ¿verdad? Sin embargo, yo voy a suponer que el dispositivo, puesto que está hecho de un semiconductor de alta pureza, es tal que sus condiciones son homogéneas en el eje Z. O sea, en esa dirección no tengo variación en términos de campo eléctrico ni de los demás parámetros electrostáticos que tengo en mi dispositivo por la homogeneidad que tenemos, ¿verdad?, en el material. Y eso me va a ayudar un poquito en las derivaciones. O sea que yo entonces, bueno, aquí tengo un ejemplo de cómo se construye esto a nivel de una herramienta de trazados. Por ahí lo vamos a ver, como les digo, rápidamente en una clase, de una manera muy informal. Supuestamente ustedes lo deberían ver en el laboratorio de dispositivos analógicos o de electrónica analógica, un poco esto.
Aquí tenemos una manera simplemente de representación del mismo en una herramienta típica de trazado como las que usamos en el DCI Lab para fabricar los chips que hacemos ahí. Aquí tenemos simplemente, pues es como la visión superior, ¿verdad? El transistor, yo lo estoy viendo por encima. Y estos son como polígonos que básicamente me dicen dónde van a ir quedando las distintas máscaras con las que yo produzco, ¿verdad? El dispositivo. Tengo una máscara que me indica el polisilicio, dónde está, dónde voy a chorrear polisilicio, dónde voy a contactar el polisilicio con un metal. Tengo una máscara que me indica la difusión. Tengo máscaras que apuntan dónde van a estar los contactos de difusión a metal. Y esta máscara, ¿verdad? Está definida en términos de 2 dimensiones. El largo y el ancho es la misma. Recordando que el transistor en realidad es tridimensional. Vean que no puedo controlar la profundidad en mi dibujo. La profundidad es determinada por el fabricante de los dispositivos, ¿verdad? Por la fábrica. Eso yo no me controlo. Y luego en algún lugar tengo que tener este contacto a la difusión, ¿verdad? Generalmente la difusión, en realidad, aunque yo la puse aquí abajo y en los dibujos normalmente la vamos a poner abajo, en la vida real, ¿verdad? No siempre, pero la mayoría de las veces, la difusión se coloca por ahí para un lado, ¿verdad? Se coloca como a un lado más bien de mi dispositivo y no abajo. Aunque en algunos dispositivos hay conexión por debajo también al sustrato. Depende del tipo de transistor que uno va a utilizar. Estos son los símbolos fundamentales del transistor. Cualquiera de estos símbolos es válido, ¿verdad? Estos 3 símbolos de acá. Este es el símbolo más general, porque si ustedes se dan cuenta, el transistor es un dispositivo de 4 terminales, el transistor MOSFET. Este es un transistor de tipo P, canal P, y este es un transistor de tipo canal N, ¿ok? O sea, este es el que hemos estado derivando ahora. Existe una manera simplificada de representarlo, ¿verdad? En principio tiene que ver esto con el hecho de que muchas veces el sustrato está pegado a un potencial fijo, no siempre, pero la mayor parte del tiempo está pegado a un potencial fijo. Ya vamos a ver por qué. Y a veces entonces se simplifica, ¿verdad? El transistor a estas 2 representaciones. Esta de acá es muy común en el diseño analógico y estas de acá son más comunes en el diseño digital. Sin embargo, es posible verlas intercambiadas entre sí en algunos autores. ¿Okay? Después vamos a explicar por qué este circulito acá en el diseño digital cuando vemos el modelo digital. Y en principio las convenciones son las siguientes, ¿verdad? En el transistor PMOS, ¿verdad? O de canal P, yo voy a suponer, ¿verdad? Es lo que se conoce como transistor PMOS. Yo voy a suponer que las corrientes de entrada, ¿verdad? Están definidas de esta manera, con la corriente de source entrando por el source del transistor, siendo positiva en esa dirección. Y en el transistor NMOS, voy a tener más bien la corriente de drain entrando por el drain, mayor que 0. Fíjese que estas flechitas que tenemos acá básicamente me indican la dirección, ¿verdad? Vean que están sobre el terminal que se conoce como source. Si está para adentro la flechita, me está indicando, ¿verdad? Que mi transistor es del tipo PMOS porque tiene una corriente que entra por el source. Mientras que si está saliendo, como en este caso de abajo, es más bien una corriente que va saliendo por el source. Eso quiere decir que la corriente de drain es positiva, ¿verdad? Entrando por el drain y que esto es un transistor de tipo N. Ahí lo vamos, conforme hagamos más práctica, eso nos va a ir quedando claro de alguna manera. Bueno, vamos a hacer todas las derivaciones para el transistor MOS, NMOS. No vamos a hacer ninguna derivación para el transistor PMOS, sino que luego vamos a dar las ecuaciones. Pero en realidad, como vamos a ver, no es necesario hacer tales derivaciones porque a la verdad, simplemente vamos a estar trabajando con un transistor que tiene portadores que son el complemento del electrón. Entonces, se puede probar, no lo vamos a hacer, pero se puede probar, ¿verdad? Una vez que se hacen todas las derivaciones, se puede comprobar que las ecuaciones de funcionamiento del transistor PMOS son exactamente las mismas que las del NMOS con signos invertidos. O sea, se cambian las polaridades de corriente y de tensión. Es lo único que cambia. Entonces no vamos a hacer el análisis. En el libro de Pedro Julián y en el Razavi están hechas pues para ser exhaustivos y rigurosos, ¿verdad? Pero en realidad no hace falta hacerlas
si uno pues comprende, ¿verdad?, que vamos a trabajar con partículas que son de carga opuesta y que por lo tanto las polaridades y las direcciones de la corriente simplemente tienen que cambiar, en el caso de los transistores que trabajan con huecos y no con electrones. Entonces el transistor NMOS básicamente ya sabemos que lo que me va a generar es una capa de conducción, un canal de conducción de electrones. Acá es importante, sin embargo, considerar algunas cosas. Lo primero es de dónde viene el nombre de MOSFET. ¿Ok? Porque apareció esto acá, ¿verdad? El transistor en realidad uno le dice le dice NMOS o le habla transistores MOS, pero en realidad el término correcto es transistor MOSFET. ¿Por qué? Porque esto de acá básicamente lo que me indica es el modo de conducción. Esto en inglés básicamente lo que quiere decir es que esto es un transistor de efecto de campo. Y por campo entendemos campo eléctrico nada más. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque como hemos visto, ¿verdad? En el transistor, y lo voy a volver a dibujar porque esta es la mejor manera de irlo entendiendo el transistor, dibujándolo varias veces. Yo sé que tengo un campo eléctrico, vamos a conectarlo de esta manera, perdón. Las difusiones normalmente son, esta me quedó muy fea, son del mismo tamaño, normalmente, ok. Opale, sí, fatal. En realidad hay que igual para abajo, ¿no? Ok, yo sé que tengo este tipo de conexión y yo sé que en realidad tengo, o que mejor dicho, tengo un campo eléctrico en esta dirección que es el que me produce mi zona de vaciamiento. Y voy a tener un campo eléctrico también en esta dirección que es el que me va a producir el arrastre de mis portadores. Por eso se le llama transistor de campo eléctrico, perdón, de efecto de campo, porque su conducción es debida al efecto de los campos eléctricos que se le aplican al mismo. Ahora, fíjense en lo siguiente, ¿verdad? Yo voy a nombrar aquí las terminales de una vez, gate, source, drain. Después vamos a ver por qué tienen estos nombres, ¿verdad? Gate, source, drain. Ok. Cuando hagamos las ecuaciones. Entonces, fíjense en lo siguiente. Si yo tengo este dispositivo con este dopado, vean que aquí tengo una unión PN, ¿verdad? Esta unión PN, sabemos, me produce un diodo. O sea que en realidad yo tengo acá un diodo equivalente conectado entre el sustrato y las difusiones. Estos diodos, para que el transistor MOS funcione, tienen que estar en inversa. O sea, si tenemos un transistor NMOS, lo que quiero decir básicamente, ¿verdad?, es que la tensión bulk source tiene que ser negativa y la tensión bulk drain tiene que ser negativa. ¿Ok? O sea que estos diodos tienen que estar en inversa. Recuerden que para que un diodo conduzca, la tensión en el ánodo tiene que ser mayor que la tensión en el cátodo. Entonces, con estas dos consideraciones, yo anulo el efecto de estos diodos, ¿verdad?, parásitos, porque si no, el transistor no funciona. Entonces, esa es una primera regla. Lo siguiente es recordar, ¿verdad?, que la corriente por el gate es aproximadamente, vamos a suponer que es igual, no vamos a ir aproximadamente, es igual a 0. Luego yo voy a suponer que estas corrientes que pueden haber aquí, recuerden que en el diodo hay una corriente en inversa, ¿verdad? Estas corrientes que serían las corrientes por las difusiones y la corriente que se me va por el sustrato son prácticamente cero también. ¿Ok? Todas estas corrientes son prácticamente cero. Bueno, esto ya lo dijimos, el dopado en el sustrato, la idea es que sea
opuesto, ¿verdad? Dopado en las uniones source drain, ¿ok? Y que estas difusiones source drain tengan el mismo portador que el que se me va a producir en el canal, ¿verdad? Por eso es que son N+. Y luego vamos a definir algo que se conoce como el área del canal, que va a ser igual al ancho por el largo de mi transistor. ¿Ok? Recordando, y por ahí tal vez ven este dibujo de acá, que el área sería precisamente el área de toda esta región, ¿verdad? Esto es W, y esto de acá es el canal, perdón, aquí está el W, y el canal es lo que está debajo del largo, ¿verdad? Ok, entonces esto sería el largo de mi canal. Y el área de mi transistor, yo la voy a definir entonces como W por L. Okay. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Ok, ¿todo bien? Listo. Bueno, vean que yo con estas definiciones básicamente estoy generando restricciones de cómo puedo conectar el transistor. ¿Okay? Estas definiciones de polarización, ¿verdad? O sea, yo necesito que el potencial en el bulk sea menor que el potencial en el drain y en el source para un transistor NMOS. ¿Ok? Pero bueno, vamos a definir la corriente en el canal por esta expresión, ¿verdad? Que ya conocemos, que fue la que yo puse allá arriba. Si existiera un campo eléctrico entre el drain y el source, entonces QI se ve arrastrada según esta fórmula. Vamos a suponer que N, o sea, el número de portadores que hay en mi canal es constante con respecto a Z. ¿Y eso qué quiere decir? Que bueno, que como mi material es homogéneo, voy a tener, N no es una función de Z, ¿verdad? O sea, N es constante a lo largo de Z, del eje de profundidad Z. Y luego voy a suponer que la velocidad de los portadores es solo función del eje Y. ¿Okay? Que el campo eléctrico en X no afecta la velocidad de los portadores. Por lo tanto, si yo quiero conocer la corriente total, lo que necesito es integrar a lo largo de todo el transistor, en términos del eje Z, y a lo largo del eje X, ¿verdad? La densidad de corriente. ¿Ok? O sea, voy a obtener una cantidad, ahora sí, volumétrica, sabiendo que esta densidad de corriente es en términos de área. ¿Ok? Entonces, integrando en términos de área y volviendo a integrar, cuando integro esta función que es en términos de área, obtengo la corriente por una determinada área. Integro otra vez y obtengo la corriente volumétrica de mi transistor. Bueno, vamos a considerar entonces, vean, fíjense que la cantidad de portadores, ¿verdad? Es función del eje X y del eje Y. ¿Okay? Mientras que la velocidad de arrastre de los electrones solo es función del eje Y. ¿Okay? Como vimos, ¿verdad? Yo puedo suponer que la lámina de carga que hay debajo del óxido de silicio, esto que tenemos acá, es muy delgadita. Por eso se le llama lámina de carga, ¿verdad? Es una hojita muy delgada de carga con un delta X muy, muy pequeño, que de hecho es cierto, ¿verdad? Y es de algunos simplemente Armstrongs, ¿verdad? Es muy, muy, muy delgada. Fíjense que si yo estoy suponiendo que ni n ni v son función de z, esta integral de 0 omega, perdón, de 0 w, ¿verdad? En función, ¿verdad? De z, pues básicamente solo me produce, ¿verdad? Una constante w. ¿Ok? Entonces yo puedo sacar w, puedo sacar la velocidad de mi carga en función de y, y solo tengo que integrar, ¿verdad? Mi variación de 0 delta x de estas dos, de esta función de acá. Sin embargo, esta función de acá nosotros ya pensemos, ¿verdad? Lo que yo estoy encontrando acá es la cantidad de carga que hay en esa lámina de carga. ¿Cuánta carga total hay en esa lámina que se me produjo debajo del canal? Pero ya conocemos una expresión para eso. Eso es la carga total de inversión. O sea, esa lámina, recordemos, es la que se produce justo en el momento que el transistor pasa de la región de acumulación a la región de inversión, cuando la tensión V-gate bulk supera la tensión diural. O sea, Q sub I aparece ahí, ¿verdad?
Entonces, ya nosotros tenemos esta expresión, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. Entonces, yo no vamos a necesitar hacer mucho número para encontrar esta expresión. O sea que yo puedo suponer que mi corriente de arrastre, ¿verdad?, es igual al ancho de mi transistor por la velocidad de los portadores por la carga total que tengo en función de Y. Vean que me quedo solo todavía. Tengo que resolver la última integral, ¿verdad?, para obtener el volumen, ¿verdad?, en función de el eje Y. Vean que el eje Y arranca aquí, ¿verdad? O sea que esto sería 0. Y el eje Y alcanza un máximo L. Esto de acá es el largo del canal. Esta distancia que hay entre este punto donde arranca el canal y termina es L. O sea, L me determina qué tan largo es el transistor. Ya sabemos qué tan ancho es el W. L me determina qué tan largo es el transistor. ¿Dudas hasta ahora? Ok, entonces fíjese que esta ecuación que tengo acá todavía tiene que resolver qué pasa con esa carga, ¿verdad?, a lo largo del canal, cómo va variando a lo largo del canal. Ustedes me pueden decir, profe, no debería ser constante, y en principio sí, y esta es la primera derivación, y es la derivación que de hecho hacen en el Razavi. Bueno, yo supongo que esa carga es constante a lo largo del canal. Y esa es la derivación más rápida, digamos, para encontrar la expresión de corriente debido a la movimiento. Recuerden que la corriente es igual a dQ dt, así que es muy fácil, ¿verdad?, entender, ¿verdad?, que esa corriente moviéndose en función del tiempo me da esa carga, como moviéndose en función del tiempo me da la corriente. Si yo supongo que esa carga tiene un ancho constante a lo largo de todo el canal, o sea que entonces tengo la misma carga a lo largo de todo el canal, es muy fácil derivar, bueno, más o menos sencillo derivar eso. Pero yo no voy a suponer eso, vamos a hacerlo un poco más general. Porque en realidad esa condición no se cumple siempre. Bueno, esto es de las leyes de electrostática. Ahora está la definición de potencial eléctrico, ¿se acuerdan? Esa la vimos. Así que yo puedo, recordando las ecuaciones, ¿verdad?, de velocidad de los portadores, en el caso de los electrones, la velocidad de los electrones es igual a menos la movilidad de los electrones por el campo eléctrico. Recordamos que este menos básicamente lo que representa es que los electrones siempre van al revés, ¿verdad? Si el campo eléctrico va en esta dirección, los portadores van para el otro lado. ¿Ok? Y sustituyendo, ¿verdad?, entonces esta ecuación acá se me van los menos y me queda esta expresión para la velocidad. Así que yo puedo agarrar esto y sustituirlo dentro de la expresión completa para la corriente. Ahora, vean que yo definí arbitrariamente, ¿verdad?, que mi campo eléctrico va a ir en esa dirección. Si eso es así, ¿verdad?, yo sé que mis portadores, mis electrones, ¿verdad?, estos son los electrones, van a ir en aquella dirección y que por lo tanto la corriente técnica va en esta dirección. ¿No es cierto? Pero fíjese que esta corriente técnica va en dirección contraria, ¿verdad?, al eje Y, que es el eje de referencia. Por lo tanto, es necesario multiplicar por menos esta corriente, ¿verdad?, para poder tomar en cuenta el hecho de que cambiamos la dirección, ¿verdad?, o que mejor dicho, la corriente que vamos a hallar va en dirección contraria, ¿verdad?, a mi definición del eje. Recordemos que la corriente es un vector, ¿verdad?, así que tiene dirección. Entonces es necesario tomar eso en cuenta. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por menos esta expresión de acá. Eso es simplemente lo que estoy haciendo. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Entendieron por qué tengo que multiplicar por menos ahí? Perfecto. Vean, por favor, párenme porque yo sé que esto es medio grueso, ¿verdad? ¿Okay? Cuando ustedes ven que me salgo un poquito, ustedes me avisan. Bueno, vean que aquí yo tengo ahora un término bien complicado, ¿verdad? Tengo que ver cómo va cambiando el potencial de superficie a lo largo del canal. Pero yo sé, recuerden que cuando mi transistor entra en la zona de operación, yo sé, ¿verdad?, en la zona de operación, en inversión, que phi sub s, ¿verdad?, en x igual a 0, ¿verdad? Reponiendo, o sea, esto es phi x igual a 0, ¿verdad? Es igual a phi sub s es igual a menos 2 phi p. Yo sé que eso es una constante. Sería esto de acá, ¿verdad?
Pero conforme yo me muevo a lo largo del canal, fíjense que yo tengo un problema, porque voy a suponer, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver con más detalle, que yo voy a poner, tengo que conectar un potencial aquí, ¿verdad? Aquí tengo que poner un VDS para generar este campo eléctrico. Y bueno, por ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Si yo supongo que este es mi cero, ¿verdad? Yo sé que este phi s, conforme se vaya aproximando acá, ¿verdad? Va a tener que haber variado. ¿Por qué? Porque aquí el potencial ya no es, ¿verdad?, el que tengo acá, sino que tengo que tomar en cuenta la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Entre este punto y este punto va a haber BDS. Fíjese que aquí yo puedo suponer que todo esto de acá es un contacto perfecto, ¿verdad? Así que no hay caída resistiva. Voy a suponer que no hay caída resistiva acá. Y entonces básicamente lo que estoy diciendo es que la caída de tensión que hay de aquí hasta acá, ¿verdad?, que sería la tensión, la caída de tensión a lo largo de todo el canal, le puedo poner VC, a lo largo de todo el canal tiene que ser igual a VDS. O sea que conforme yo me voy moviendo, ¿verdad?, en este punto tengo un VC, ¿verdad?, a lo largo de todo ese transistor, todo ese canal tengo un VC que es función de Y. Y mi potencial de superficie, entonces yo podría decir, ¿verdad?, que es igual a un potencial de superficie en 0, ¿verdad?, digamos en Y igual a 0, ¿verdad?, más esa tensión de canal, ¿verdad? Y si yo saco la derivada de esto, ¿verdad? Fíjense que esto es una constante. Si yo saco de phi s, ok, de y, esto es igual a sacar la derivada en realidad de este, ay, perdonen, de dvc de y, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este término de acá sabemos que es un constante, ¿verdad? Es que menos 2 phi p, es como un potencial de salida, ¿verdad? Entonces esto no, al derivar esto, ¿verdad? Este término, ¡pac!, se me va y me queda solo esto de acá. Entonces yo puedo reacomodar esta expresión, ¿verdad?, y decir que esto en realidad es la derivada de cómo va cambiando la tensión a lo largo del canal. ¿Ok? ¿Claro lo que dije? ¿Está claro más o menos? Lo vamos a explicar otra vez viéndolo ahora en una configuración específica. Vamos a poner unas fuentes para colocar el transistor en una configuración específica y capaz que ahí les queda un poco más claro esto. Vamos a definir lo que se conoce como el modelo del transistor MOS referido al source. En el libro de Pedro Julián hacen dos derivaciones: el referido al sustrato y el referido al source. En el Pierret y en el Razavi solo hacen el modelo referido al source. Y en realidad es el que normalmente uno utiliza, es el más conocido. Entonces nos vamos a casar con ese. ¿Okay? No vamos a usar el modelo del sustrato, que es más usado para otras aplicaciones, sobre todo aplicaciones analógicas. Nosotros vamos a quedar con el modelo referido al source. Cuando yo hablo de que yo refiero un modelo, lo que básicamente estoy diciendo, digamos, a un determinado punto es que ese va a ser mi tierra, ¿verdad? Ese es mi punto de referencia. El source va a ser mi punto de referencia. Esa es la tierra más grande porque en el dibujo esta está muy pequeñita. Recuerden que la tierra es un potencial que yo defino arbitrariamente como 0. La tensión siempre se define como la diferencia de potencial entre dos puntos, recuerden. ¿Ok? Esa es la definición formal. Ahora, yo puedo definir una referencia arbitraria. Bueno, yo voy a definir que el menos sea 0. O sea, arbitrariamente le pongo que ese va a ser mi 0. ¿Ok? Y lo llamo tierra, por decirle algo. ¿Verdad? Es el nombre típico que le ponemos, tierra o masa. Ground en inglés. Perdón. Entonces, todas mis fuentes van a estar conectadas con ese nodo común. Eso es lo que yo digo cuando digo que voy a conectar el transistor referido al source. Fíjese que todas las fuentes están conectadas en un mismo punto. Solo que esta fuente de acá está pegada al revés, pero no importa. Okay. Normalmente uno tiende a pensar, ¿verdad?, que el menos es el que va pegado a la tierra, pero no, eso no necesariamente es así. Entonces puse 3 fuentes. Estas 3 fuentes supuestamente respetan lo más importante, digamos, de las derivaciones que vimos en el caso anterior, es respetan que estas uniones, ¿verdad?, están en inversa. Okay. O sea, estos transistores, perdón, estos diodos están en inversa. Tienen que respetar eso. Okay. Bueno, entonces lo primero que voy a suponer es que todas esas tensiones, perdón, Q drain source y source volt valen 0.
¿Ok? O sea, en pocas palabras, que esto está cortocircuitado, ¿verdad? Esto está cortocircuitado y esto está cortocircuitado y este es mi valor 0, ¿verdad? Y que tengo una tensión V gate source. Fíjese que en ese caso V gate source sería igual a V gate volt, ¿verdad? En este caso, V gate source igual a V gate volt, que sería igual a la tensión de umbral. O sea, estoy justo en el momento en que aparece la carga, la lámina, ¿ok? De carga, que es esta que tengo aquí. Si ese es el caso, fíjese que aquí lo que hice fue pegar todo, ¿verdad? Pegué el source y el drain. Aquí me faltaron poner esos dibujitos, lo voy a anotar, ¿no? Anotar los terminales. Anotar las terminales, diapositiva 2, para que se vea mejor, ¿no? Las cortocircuité y me faltó la tierra acá, mira. Y estoy suponiendo que eso es 0, ¿no? Colocar la tierra. Entonces, si eso es así, yo sé que la tensión de vaciamiento que hay acá, ¿verdad? Tiene que ser igual, ¿verdad? A la tensión phi S que hay en este punto, ¿verdad? En el canal. Referida, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Esa tensión está referida a una tierra, ¿verdad? Y va a ser lo que ya conocemos como el potencial de superficie. Y vean que como los dos extremos del canal están pegados, ¿verdad? A tierra, estoy en una condición de equilibrio, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Estoy en una condición de equilibrio. Y a lo largo de todo el canal tengo phi S. Que yo puedo, si pudiera, ¿verdad? Meter un tester ahí y mido aquí phi S y mido que phi S sigue siendo igual a menos 2 phi P en cualquier punto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ese phi menos 2 phi P, recordemos, es la condición que vimos a la cual nosotros decimos que aparece el canal, ¿verdad? Cuando el material está en N, como antes era P. Y teníamos entonces un doblamiento de bandas igual a 2 veces Q phi P, ¿verdad? Sobre todo en la banda de energía intrínseca. Bueno, todos se doblan igual. Ok, y aquí, bueno, esto es obvio, ¿verdad? Aquí es una ley de Kirchhoff, ¿verdad? Esto es phi S, es un voltaje referido a un potencial en tierra, está en paralelo con V back, entonces puedo decir que la tensión que hay en la región de vaciamiento, recordando que esta es la región de vaciamiento que tiene un ancho, ¿verdad? Que alcanza un máximo justo cuando entra en la zona de inversión, esa tensión de vaciamiento tiene que ser igual a phi S en cualquier punto. Bueno, supongamos ahora que V bulk sigue siendo 0, pero ahora voy a cambiar esta fuente. Ya no es 0. Tiene un valor VD. Sigo respetando que V gate source es igual a VT. Bueno, puesto que esta tensión, ¿verdad? Sigue pegada en común, ¿verdad? Estoy suponiendo que V source bulk sigue siendo 0, o sea que esta fuente no está, que esto vale 0. El potencial de superficie acá sigue siendo menos 2 phi P. O sea que V back 0 sigue siendo, ¿verdad? Menos 2 phi P. Pero la tensión de vaciamiento en L ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora esa tensión quedó en paralelo con una fuente VDS que vale VD. O sea que le crea una especie de offset, ¿verdad? Y ahora la tensión de vaciamiento en este punto es igual a menos 2 phi P más VD. Lo que eso implica es que la zona de vaciamiento no es constante, en pocas palabras, porque ustedes saben que, el voltaje de vaciamiento, ¿verdad? Ok, el voltaje de vaciamiento es igual, ok, recuerden, ¿verdad? Q es C por V, ¿verdad? Y por lo tanto, la tensión es igual a Q sobre C. Y acá, y teníamos una expresión más general, ¿verdad? Que la tengo por aquí. Que decía, ¿verdad? Que, bueno, esto es lo que tenemos, ¿verdad? Fíjense que si yo digo que la tensión de vaciamiento está bajando, ¿verdad? Significa que la región de vaciamiento se está haciendo más delgada. ¿Por qué? Porque eso me queda muy feo, ¿verdad? O sea, la tensión de vaciamiento, la región de vaciamiento hace algo como así.
¿Por qué? Porque estoy diciendo, ¿verdad? Que, bueno, aquí es un vaciamiento, eso sería la Q total sobre la capacitancia de vaciamiento. Lo que estoy diciendo básicamente, IQ es una función del ancho de la zona de vaciamiento, es que estoy teniendo menos carga, ¿verdad? Estoy teniendo menos carga. ¿Por qué? Porque se me están descubriendo menos iones. ¿Ok? Entonces, el ancho de la zona de vaciamiento varía. Por eso es que la tensión de vaciamiento ahora se va a ir cambiando, ¿verdad? Entre 0 y VD. ¿Okay? Se va moviendo entre menos 2 phi y VD, perdón. Se va a ir variando entre menos phi que va aquí hasta VD que está en este lugar de acá. Entonces, yo puedo suponer entonces que aparece, ¿verdad? Entonces, una variación, o que voy a llamar, ¿verdad? Esto que estoy diciendo acá, una variación que es ese V de canal que yo les mencioné antes. ¿Ok? La tensión de vaciamiento entonces tiene esta fórmula general. La tensión de vaciamiento en función de Y es igual a menos 2 phi P más VC sobre I, más VC función de Y, o sea, función del largo del canal. Que se puede generalizar para el caso cuando V source volt es distinto de 0, porque en realidad eso simplemente esto lo que va a meter es un offset. Entonces esta sería la expresión general para la tensión de vaciamiento a lo largo del canal. Donde se cumple que VCY es igual a VD en este punto de acá. ¿Ok? Esto sería VCY, VC en L. Para Y igual a L. ¿Ok? Bueno, lo anterior significa, ¿verdad? Que la carga entonces va variando a lo largo del canal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ancho de la región de vaciamiento se va a ir moviendo, ¿verdad? Entonces tenemos esta función, ¿verdad? Donde aquí bien, fíjese que lo que estoy diciendo es que X vaciamiento, ¿verdad? Recordemos que V vaciamiento es igual a Q NA sobre epsilon silicio, ¿verdad? Por X vaciamiento cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí estoy reacomodando esto para despejar X vaciamiento en función de V vaciamiento. Por eso les digo, ¿verdad? Que si la tensión de vaciamiento va variando es porque el ancho de la zona de vaciamiento va variando. ¿Por qué? Porque va quedando menos carga descubierta en la zona. Entonces, esta expresión es la que me define la carga, perdón. Esta sube vaciamiento. Bueno, vamos entonces a derivar lo que pasa justo cuando estoy en el inicio de inversión. Recordemos que se sigue aplicando la misma ley de voltajes del capacitor MOS a lo largo, ¿verdad? De toda la zona, ¿verdad? Esta es la expresión general de la LVK, ¿verdad? Vox más V vaciamiento, ¿verdad? Si yo hacía una LVK de aquí, ¿verdad? Partiendo de este punto, ¿verdad? Hasta este punto, yo podía decir que V gate volt, que es igual a la caída del óxido de silicio, más la caída en la zona de vaciamiento, más V flatband, ¿se acuerdan? Solo que yo suponía que el ancho de la zona de vaciamiento era constante. ¿Ok? Entonces, ahora ya eso no es el caso. Entonces yo sé que V vaciamiento es función de Y. Ok, a ver si estamos despiertos. ¿Por qué yo digo que también la tensión del óxido tiene que ser constante? Tiene que ser una función de Y. Yo tengo la justificación perfecta para decir que la tensión de vaciamiento es una función del eje Y. ¿Por qué la tensión del óxido también tiene que ser una función de Y? Pensemos un poquito. A ver. Recordemos que, ¿verdad? Esto de acá es menos la tensión de Flatman, ¿se acuerdan? Para el examen, para que se lo tenga ahí bien claro, ¿verdad? Para el examen. Es esto, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Con la región de vaciamiento ni nada, por eso esto es una constante, esto no es una función de Y.
¿será V-gate bulk una función de Y? O sea, ¿será la tensión en este punto una función de Y? ¿Qué material es N++? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Será la tensión que yo pongo acá una función del punto, ¿verdad? Donde yo me meta? Piensen, a ver. Les tiro esta guía. Voy a suponer que esto es cobre. ¿Ok? Yo le pongo una fuente. Es la tensión en este punto igual a la tensión en este punto. Si esto es cobre, o digamos, pongámosle algo mejor que cobre, esto es oro o plata. ¿Es la tensión en este punto igual o distinta a la tensión en este punto? Es distinta. Dice Darío que es distinta. ¿Cuánto es la resistividad la resistividad del oro? ¿Se acuerdan? Está bien, Darío, le voy a dar 2 puntos porque fue valiente. La anoto de una vez. Darío Arias, ¿verdad? Sí, profe. Pero no sería cierto por la resistividad uniforme. Exacto. Es que esto es casi cero, ¿verdad? Entonces vean que aquí yo lo que estoy Ok. haciendo es poniendo esta fuente en corto, ¿verdad? Literalmente, o sea, yo sé que hay una resistividad y que en realidad eso no es cero, pero en principio esto es aproximadamente cero, ¿verdad? Esto es un conductor. Entonces, aquí yo lo que estoy haciendo es poniendo, si esto no fuera una fuente ideal, esta fuente revienta, ¿verdad? Bueno, queda limitada en realidad por la resistencia interna, ¿verdad? Porque recordemos que todas las fuentes tienen una resistencia interna. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que un, digamos, trozo de metal, yo lo considero siempre un material equipotencial. ¿Se acuerdan de eso? ¿Eso no lo vieron en CCS? Si no en física, no, bueno, no sé si lo vieron en CCS. Es equipotencial, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que tengo la misma tensión en todo, ahí no me ocupo la L ahí, me la ponen. Es que tengo la misma, ¿verdad? Caída de tensión en todos los puntos. ¿Por qué? Porque es un conductor, es perfecto, ¿verdad? O sea, tengo exceso de electrones. Entonces, yo sé que la tensión que hay acá tiene que ser la misma en cualquier punto que yo me pare, ¿verdad? No, no hay manera, no hay una caída de tensión. Estoy suponiendo que esto es un conductor casi ideal, ¿verdad? ¿Ok? O ideal. Bueno, voy a suponer que es ideal, aunque yo sé que en realidad no es tan bueno, pero como es chiquitito, yo puedo suponer que ese conductor, ¿verdad? En principio, debería ser muy bueno. Entonces, todo este material es equipotencial, o sea, en cualquier punto donde yo me pare, tengo el mismo potencial, no tengo caída de potencial en función de los ejes. Así quedaría muy bien, está cerca, estuvo bien cerca, ok, la vio venir. Pero ya, de nuevo, ustedes arriesguense. Son puntos que yo doy. Arriesguense, si no la pegan, igual yo les ayudo. Necesito que ustedes, ¿verdad? Se empiecen a... Entonces, ¿eso qué significa? Que esto es constante, ¿verdad? Entonces, este VGB no es una función en realidad de Y, ¿verdad? Si yo supongo esto. Y por lo tanto, la tensión en el óxido tiene que variar para compensar esta otra tensión de acá, ¿verdad? Porque como la V de vaciamiento está variando en función de Y, Vox también tiene que variar en función de Y para compensar el hecho de que aquí yo tengo el mismo potencial sin importar el punto donde yo esté, ¿verdad? ¿Lo vieron? ¿Dudas? Más o menos. Recuerden esto, ¿verdad? En una barra de metal yo siempre puedo suponer, ¿verdad? Que no hay caída de voltaje, ¿verdad? Una barra de un metal conductor perfecto. O sea que cada punto o sea que el material es equipotencial. Tengo el mismo potencial eléctrico en cualquier punto. No tengo caída, ¿ok? De hecho, recuerden que eso lo hicimos cuando hicimos la derivación del diodo, ¿verdad? Cuando hicimos la derivación del diodo, yo les dije, bueno, aquí hay una zona de vaciamiento, lo conectamos a una fuente, ¿verdad? Y yo voy a suponer que el campo eléctrico aquí, ¿verdad? Es cero. Les dije, ¿se acuerdan? O sea que esas zonas son cuasi neutrales.
o que lo que es mismo, o sea, no es lo mismo. Yo les había dicho que esta resistencia era, pues, en esa región la resistencia era casi cero, porque habíamos supuesto baja inyección de portadores, ¿verdad? Corriente muy baja, la caída de tensión es muy pequeña, R es aproximadamente cero. Yo podía suponer que a lo largo de todo este punto el potencial eléctrico era el mismo, y por eso se acuerda que hicimos, ¿verdad?, los diagramas de potencial, donde en estas regiones de acá el potencial phi era una constante, ¿se acuerdan? Era una recta. O sea, no variaba sin importar la variación de Q, el potencial. ¿Se acuerdan? Nosotros hicimos, ¿verdad? El potencial tenía una forma como este estilo, ¿verdad? Así como una cosa como así, ¿verdad? Y luego volvía a caer así, ¿se acuerdan? Y esta era la zona de vaciamiento, ¿verdad? Este era menos XP, y este era XN, ¿verdad? Y este era el largo del dispositivo, ¿verdad? Y en estas regiones de acá, vean que el potencial, ¿verdad? Si era phi, era constante, ¿verdad? Había las caidillas nada más de los contactos de metal, pero era constante. Eso es lo que estoy suponiendo, ¿ok? Entonces, si eso es así, yo ahora lo que tengo que hacer es sustituir las dos expresiones, ¿verdad? Entonces, esta es la carga de vaciamiento en función de Y. Y la tensión de vaciamiento, ya yo la conozco, la acabamos de derivar, ¿verdad? Es esta de acá. Fíjese que le estoy poniendo un asterisco nada más para indicar que estoy justo en el principio de inversión. Luego, recordemos la definición, ¿verdad? El capacitor igual Q y C por V, ¿verdad? La tensión en el óxido, esto aquí me faltó el asterisco, corregir la 20, la 13. Falta el asterisco en Vox. Entonces, Vox es igual a QG sobre Cox, ¿verdad? Ley fundamental del capacitor, siempre recuerden, ¿verdad? Q igual a C por V. Entonces, la carga del gate es igual a, perdón, Vox es igual a QG sobre Cox, que es igual a menos Q vaciamiento Y sobre Cox, y por eso, véanse, por esto es que Vox en realidad es una función de Y, ¿verdad? Aquí me faltaría, ¿verdad?, aclarar esto tal vez. Porque fíjense que aquí me falta, ¿verdad?, poner este Y tal vez para que quede más claro, se lo voy a poner. Porque fíjense que la Q de vaciamiento va variando en función de Y, por este término de acá. Voy a ponerlo de una vez. ¿Ok? Porque QG no varía en función de Y, ¿verdad? Pues está siempre la misma. Pero Q vaciamiento sí, ¿verdad? Por eso es que esto de acá es una función de Y. Entonces ahora lo que voy a hacer es traerme, ¿verdad?, esta expresión de acá, la sustituyo aquí, y esta expresión la meto acá, ¿verdad? Y obtengo esta expresión, ¿verdad?, que sea muy complicada. Esa es la tensión V gate bulk en mi transistor. Lo voy a reacomodar un poquito, simplemente sacando todo este término, ¿verdad? Todo este término lo voy a llamar gamma. ¿Ok? Que es un coeficiente de backgate. ¿Ok? Luego lo vamos a explicar. Se le llama coeficiente de backgate. Ahora, de aquí es obvio, ¿verdad? Si uno hace un LVK, ¿verdad?, que VGS, ¿verdad?, es igual a V gate bulk menos V source bulk. Si lo quieren hacer más, con más calma, ¿verdad? Vamos a hacerlo con calma, paramos para ir a descansar después de esto, ¿verdad? Si este es mi capacitor que me quedó tan feo, solo quedan 6 diapositivas, así que yo creo que vamos a tener tiempo. Ok, recordemos que estoy referenciado al sustrato. Entonces tengo, este es el gate, este es el bulk, este es V source bulk, esto es V gate source, aquí estoy suponiendo que esta es mi referencia, y de aquí, ¿verdad?, haciendo una LVK, ¿verdad?, es fácil ver, ¿verdad?, que menos V source bulk menos V gate source más V gate bulk es igual a 0. Vean que la LVK nunca falta. Yo les recomiendo, ¿verdad?, que cuando tienen una duda de dónde sale una polaridad, plantean la LVK. Y por lo tanto yo puedo decir que V gate source es igual a VGB menos VSB.
Vean que siguen los asteriscos para indicar que estamos en la condición de inicio, ok, de inversión. Aquí no le pongo asterisco porque VA Search Bulk es supuestamente una fuente, pero estable, pero VA Search sí la podemos variar, ok. Bueno, vamos a parar para que no se me aburran. Vamos a parar 5 minutos. Nos vemos a las 4:05, digamos, para seguir con esto, ok.
Bueno, vamos a ver. Quedan poquitas diapositivas, así yo creo que sí nos va a quedar chance de dar consulta para el examen y para la evaluación alternativa. Ok. Bueno, tenemos entonces esta expresión, ¿verdad? Para V-gate source justo en el punto de inversión. Yo puedo entonces encontrar la carga, bueno, aquí este asterisco no va, perdón, tengo que quitarlo. Quitar ese asterisco en la 14. 14, quitar asterisco, quitar QI. Más o menos recordando la expresión, ¿se acuerdan que habíamos encontrado para la carga en el capacitor CMOS, ¿verdad? MOSFET, perdón, el capacitor MOS. Habíamos dicho, ¿verdad? Que QI es igual a menos Cox por V gate bulk menos una V gate bulk justo cuando estábamos en el punto de inversión, ¿verdad? Que la habíamos definido como la tensión de umbral. ¿Recuerdan? Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es simplemente cambiar la referencia. No la voy a averiguar esa carga en función de V-gate bulk, sino en función de V-gate source. Pero vean que V-gate bulk y V-gate source están relacionados por esta ecuación, donde lo que hay en el medio es solo una constante. Entonces, en principio no va a variar, no debería haber pues una variación del fenómeno, ¿ok? Y esto, por ende, va a significar que vamos a obtener una nueva tensión de umbral, ¿okay? Que va a ser algo parecido a la derivación que hicimos para el capacitor. Entonces, bueno, ¿cuánto vale V gate source asterisco? Bueno, va a ser igual a V gate bulk asterisco menos V source bulk, pero V gate bulk asterisco es todo esto de acá. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer, ¿verdad? Es reacomodar un poquito los términos, ¿verdad? Para quitarme un poquito todas estas cosas, ¿verdad? Voy a agarrar todo esto de acá. Y lo voy a meter todo dentro de un término, ¿verdad? V, T, Y. Eso es lo que voy a hacer. Voy a definir una nueva tensión de umbral, más o menos como hicimos con el capacitor MOS. Solo que como yo sé que esta tensión se está moviendo en función de el eje Y, tengo que poner, ¿verdad? Que esa tensión de umbral ahora también va a ser una función de Y. Y este término V source bulk se me va a ir cuando haga esta resta, ¿verdad? V gate source es igual a V gate bulk, que es todo esto, ¿verdad? Que esto sería igual a VT de Y más VC de Y más V source bulk. Y cuando yo le reste aquí V source bulk, pues este se me va a cancelar, ¿verdad? Okay, entonces, por eso me queda esta expresión de aquí. Y aquí me faltó el Cox, ¿verdad? Perdonen. O sea, vamos a escribir esto correctamente, ¿verdad? Para que no... Menos Cox. Perdonen, ahí lo justo lo acabo de ver. Menos VT de Y. Menos VC de Y. Ya que yo estoy dejando, para respetar la nomenclatura de Pedro Julián, lo que son variables en minúscula y las que son puntos definidos en mayúscula. Pero en realidad van a ver que eso es arbitrario, ¿verdad? Entonces, para que no nos enredemos. Bueno, ¿dónde está la definición, verdad? Que tenemos aquí de VT, todo este agrupamiento que yo puse acá. Esto de acá entonces es la tensión de umbral referida a VGS. Y bueno, y esto ya lo habíamos visto, habíamos definido este gamma, ¿verdad? Que era todo este parámetro que está aquí, ¿verdad? Es este gamma, que se llama el factor de sustrato de Babgate. Vamos a ver luego que este factor de sustrato en realidad lo que hace es multiplicar el efecto que tenemos acá sobre la posibilidad de que V source bulk también varíe. Porque si V source bulk fuera variable, ¿okay? Que por ahora no lo estamos considerando, pero si fuera variable, me va a afectar VT. O sea que me va a afectar la cantidad de carga que hay en la zona de inversión. O sea que puede actuar como una especie de gate trasero o puerta trasera.
Entonces, pero por ahora vamos a poner que, bueno, se queda fijo. ¿Ok? Entonces, este parámetro se conoce como el factor de sustrato o de compuerta trasera, puerta trasera. Bueno, recordando, ¿verdad? Esta es la ecuación que teníamos hace algunas diapositivas, ¿verdad? Esta es la corriente en el diodo, ¿verdad? Perdón, la corriente del drain entre drain y source, que es igual a esta expresión de acá, ¿verdad? Habíamos dicho, ¿verdad? Que este de phi de SY en realidad es equivalente a esto de acá por el hecho de que estamos partiendo de un phi P, de una tensión de superficie, ¿verdad? Que es constante, más una variación en la tensión de canal, o sea, la derivada que me importa solo la variación en la tensión de canal en función de Y. Y ahora lo que hago es separar variables, ¿verdad? Este de Y pasa a multiplicar al otro lado. Me queda esto de acá. Este Q sub I ya lo conozco, lo acabamos de derivar acá, en esta expresión de acá. Esto de aquí, ¿verdad? Entonces lo puedo sustituir. Menos con menos se me va a ir. Y me queda esta expresión, ok, completa para la corriente a lo largo del canal. Ahora, el problema es que esta función, ¿verdad? Es un poquillo difícil de integrar. Fíjese que tenemos acá VCY, ¿verdad? Dentro de una raíz cuadrada. Entonces, normalmente se simplifica para evitar los problemas. VTY se linealiza, ¿ok? Se busca una linealización que aproxime esto por una serie Taylor, ¿ok? Donde contemplamos solo los primeros dos términos, el término constante base y la primera derivada de la función no lineal, ¿verdad? Esta función no lineal. No lo vamos a probar acá, solo van a ver en métodos numéricos, ¿verdad? Cómo desarrollar una serie Taylor. Fundamentalmente, entonces, VTY se puede aproximar por una tensión de umbral más gamma sobre este término de acá, multiplicando VC a lo largo del canal, ¿ok? Ya que es simplemente, bueno, entre comillas, es agarrar esta función y derivarla, sacar la primera derivada, esto se me va, esto se me va, y hay que sacar la derivada de esto, la raíz de la cadena, ¿verdad? Me queda 1 sobre raíz de gamma, 1 sobre raíz de todo esto por la derivada de VSY', ¿verdad? Y VT simplemente es agrupar todos estos términos, ¿verdad? Que son los términos constantes cuando VC de Y es igual a 0. Fíjense que aquí en la raíz cuadrada desaparece el VSY. Sería el término base, digamos, de la serie de Taylor. Y esta generalmente se conoce como la tensión de umbral y se parece bastante, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Se parece bastante al capacitor MOS. De hecho, es prácticamente igual, excepto por la aparición de este valor aquí, ¿verdad? Entonces, a la hora de la verdad, quedamos bastante cerca de lo que habíamos visto para el capacitor MOS. Bueno, entonces ahora lo que hay que resolver es esto, ¿verdad? Hay que integrar esto. Ok, entonces aplicamos integral a ambos lados. Pura vida, yo pienso que vamos bien de tiempo, quedan 4 diapositivas. Integramos ambos lados, esto es trivial, ¿verdad? O sea, bueno, más o menos trivial, ¿verdad? Sustituyo VTY por esta expresión de acá, pero fíjese que todo esto de aquí es una constante, ¿verdad? O sea que la integral de esto es relativamente sencillo y esta es otra constante. Pero vean que, capaz para verlo más claro, vean que estos dos términos tienen la misma variable, ¿verdad? VSDY. Entonces, esto de acá se puede agrupar de esta manera. Bueno, integrar ID de Y, ¿verdad? ID sale, ¿verdad? Porque es una constante supuestamente. ¿Y por qué es una constante? Buena pregunta. ¿Por qué yo puedo decir que ID en realidad debería ser constante a lo largo de Y? Ahí, para dar otros 2 puntos para motivarlos. Porque es el mismo sustrato, ¿Perdón? el mismo tipo. No te entiendo. Ok, que hoy, que es igual desde 0 a L, no sé. Es correcto. Muy bien, Gabriel. Porque es un vector, ¿verdad? Recuerden que la corriente es un vector, ¿verdad? Y va, como dijo muy bien Gabriel, va en esta dirección, ¿verdad? Entonces, recuerden que yo no tengo una corriente que va pasando por un dispositivo, digamos, por a través de una resistencia, y la corriente es igual en este punto, en este punto, en este punto y en este punto, ¿verdad?
Es la misma porque es un vector que va con una dirección, ¿verdad? Entonces, aquí lo que me va a integrar, lo que me va a quedar en realidad es ID, ¿verdad? Que es una constante, no es una función de Y, la integral de Y, ¿verdad? Y eso lo que me va a dar es largo, ¿verdad? O sea, la solución de esto es ID por el largo del material, ¿verdad? Por eso es que aparece este L aquí abajo, ¿verdad? Simplemente lo mandé a dividir abajo de la otra ecuación. Pero recuerden eso, ¿verdad? La corriente es un vector, es constante en todos los puntos, ¿verdad? Es la misma, ¿no? No es que es constante porque puede estar variando en función del tiempo, pero es la misma en todos los puntos, porque es un vector. Ok, y ahora sí integro esto de 0 a b de s, ¿verdad? Con esta definición, fíjese que lo que hice fue simplemente agrupar esto, ¿verdad? Y sacó un término alfa, factor común, que es este de acá. Alfa es un factor que depende del dopado, vean, Φp, gamma, que recordemos que gamma tiene esta forma, o sea que depende del ancho del óxido de silicio, del dopado también, ¿ok? O sea que todos son términos constantes. Y depende de la tensión source bulk. Estos generalmente andan alrededor de 1,5 a 1,7 por ahí. Es un término que en realidad muchas veces se mide. ¿Ok? Entonces lo saqué de ahí, ¿verdad? Entonces ahora sí, esta integral es fácil de sacar, ¿verdad? Es fácil de resolver. Entonces, cálculo y álgebra integral, no vamos. Cálculo, perdón, cálculo diferencial integral. Así que resolvemos, ¿verdad? La podemos hacer en dos partes. Podemos resolver esta parte de acá, ¿verdad? Aquí me sobra un más. Tengo que corregir la 16. Quitar un más. Y puedo integrar esto también, ¿verdad? Entonces, esta es una integral, ¿verdad? Que pues, básicamente integrar una constante. Me da VC evaluado a 0 BDS. Y en el otro caso tengo VC de Y por alfa. Esto, pues, la integral de eso, ¿verdad? Es aplicar simplemente la menos derivada. Es un medio de alfa VC al cuadrado elevado a 0 BDS. Y si evaluamos, obtenemos lo que se conoce como la ecuación de Shockley o ecuación cuadrática del transistor MOSFET en la zona de triodo. Y esto lo que me describe es una parábola de este estilo. Y esto es VGS y esto es ID. Me hace que se parece bastante al diodo, ¿no es cierto? Recuerden que la del diodo era VD y D, solo que aquí es diodo, ¿verdad? Es una exponencial, ¿verdad? Bueno, esta se parece bastante, solo que es raíz cuadrática, entonces su pendiente, o sea, su crecimiento es mucho más lento, ¿verdad? No es exponencial. Pero se parece bastante, ¿verdad? Parece a la ecuación que vimos del diodo. Es una parábola, ¿verdad? De este estilo. Ahora, si yo la viera en términos de VDS, ¿verdad? Suponiendo que VDS es el que está variando y que VGS es constante, ¿verdad? Esta parábola se ve más clara, ¿no? Entonces lo que va a hacer es algo como así, ¿verdad? Va a ir creciendo hasta que va a llevar un punto máximo. Pero luego, ¿verdad? Según la ecuación, debería empezar a disminuir, ¿verdad? Según la ecuación. Conforme VDS aumenta. Para respetar, ¿verdad? Precisamente esta forma. Sin embargo, concentrémonos por ahora en esto. Supongamos que VGS es constante. ¿Ok? Y VDS es muy pequeño. Si eso es así, ¿verdad? Este término de acá es muy pequeño con respecto a este, ¿verdad? Se puede eliminar. Y la corriente de drain es prácticamente esto de acá. Y D es igual a la movilidad por la capacitancia del óxido, por el ancho del transistor entre el largo, por la restante VGS menos BT por BDS. Fíjense que esto es ni más ni menos que, ¿cuál ley? ¿Cómo se llama esta ley? Si VGS es constante. Ni Gabriel ni Darío. Regalo 2 puntos más. Esa ley ustedes la conocen. ID es igual a una constante por BDS. ¿Cómo se llama esa ley? Pongan en el chat si quieren. A los dos primeros que le pongan en el chat le doy 2 puntos. ¿Cómo se llama esa ley?
ID igual a una constante por BDS, por VDS. Para un minuto, no hay problema, no hay prisa. Pueden ponerla en el chat si no quieren. Son 2 puntos regalados, pero así. Recuerden las apuestas, ¿verdad? Si no se pierde, vale la pena apostar. No voy a perder, no le voy a quitar a nadie puntos. Se apuesta. Solo que Darío y Gabriel ya se lo ganaron, así que no tienen derecho a participar. Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La ley de Ohm, ¿verdad? Aquí tenemos la ley de Ohm. ¿Verdad? ID, ¿verdad? Es igual a una conductancia, ¿verdad? Una conductancia por VDS, ¿verdad? O lo que es lo mismo, ¿verdad? Fíjense que igual a VDS, ¿verdad? Por una resistencia, con la resistencia igual a 1 sobre mu sub n. Ya que 2 puntos que perdieron, ¿verdad? Eso les pudieron haber ayudado en un examencillo. VGS menos BT, ¿verdad? O sea que cuando yo tengo esta condición de acá, o sea, me encuentro en esta zona de aquí, vean que esto se puede aproximar por una recta. Con un valor 1 sobre R, ¿verdad? El transistor MOS. ¿Qué sería esto de acá, verdad? Esta zona de acá se conoce como operación en tríodo profundo o resistiva del transistor. O sea, ahí vemos más que claro lo que les había dicho, ¿verdad? Tenemos ahora un dispositivo que tiene una resistencia controlable en función de VGS. Por eso es que VGate tiene ese nombre. Este gate se le llama puerta, ¿verdad? Porque es como un dispositivo, es gate, significa compuerta, es el control de mi transistor. Y me permite controlar la resistividad, ahora sí, de mi dispositivo. Y para algunas condiciones, esta resistencia lineal, ya para otras condiciones, esa resistencia ya no es tan lineal, ¿verdad? Empieza a tener una forma cuadrática, una forma parabólica. Pero no importa, sigue siendo una resistencia controlable, solo que ya su forma no es lineal. Entonces, digamos, hemos encontrado el primer punto de operación del transistor en la región que se conoce como de triodo. Y cuando estamos muy abajo, ¿verdad? Cuando VDS es muy pequeño en la curva, eso se puede aproximar por una recta de este estilo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Que si yo sigo aumentando VGS, ¿ok? Perdón, VDS, si yo sigo aumentando VDS, ¿qué sucede? Que esta parábola básicamente me predice que la corriente debería empezar a disminuir. ¿Ok? Sin embargo, en la vida real eso no pasa, físicamente eso no ocurre. Si yo agarro un transistor, yo voy a ver que si yo sigo variando VDS, la corriente se me llega a estabilizar en un punto constante. Eso me queda constante. Entonces lo que yo tengo que encontrar es el máximo de esa parábola a partir de lo cual eso ocurre. Entonces lo que hago es derivar esto, ¿verdad? Saco la derivada de esta ecuación en triodo y encuentro el máximo. Esto es muy común y yo lo hago muy a menudo, ¿verdad? Mu n por Cox se simplifica por una variable K'. Ahora entonces, si yo derivo esta corriente y le igualo a 0, puedo obtener una tensión VDS que se conoce como la tensión VDSAT o tensión de saturación, que dice que, bueno, que VDSAT es igual a VGS menos BT sobre alfa y que a partir de este punto, el transistor está saturado y se comporta como si fuera una fuente de corriente. Vean que ahora lo que yo puedo hacer es sustituir este valor acá. Si yo sustituyo ese valor en el máximo, esto va a ser igual a K', W sobre L, BGS menos BT, por BGS menos
BT, estoy sustituyendo BDS, ¿verdad? Sobre alfa menos 1/2 de alfa BGS menos BT cuadrado alfa cuadrado. Aquí se me da un alfa con este. Puedo sacar este alfa factor común. Y me queda BGS cuadrado menos 1/2 BGS cuadrado. Esto es menos BGS. Pero BGS menos BT al cuadrado menos 1/2 de BGS menos BT al cuadrado. Y esto es esto de acá. Y bueno, reacomodando, sacando el 2, ¿verdad? Esta es la expresión de corriente en el transistor cuando estamos en la zona de saturación. O sea, porque la corriente alcanzó un máximo y se me quedó ahí. El transistor se dice que se saturó. Por lo tanto, lo que tenemos entonces son estas dos expresiones, en triodo y en saturación. En este curso, a no ser que se diga lo contrario, alfa la vamos a aproximar a 1. ¿Ok? Porque en el Razavi, en realidad, se utiliza alfa igual a 1. Y como los ejercicios los vamos a hacer de ahí, vamos a utilizar entonces alfa igual a 1. Pero en la vida real, en diseño, cuando uno va a diseñar ese alfa no es 1. Pero no se preocupe, bueno, si alguna vez alguno de ustedes lleva a microelectrónica conmigo, va a ver que generalmente este alfa en realidad es medido, ni siquiera es calculado. Es un parámetro que le dan a uno. ¿Ok? Para poder hacer cálculos. ¿Ok? Pero en discretos y en activos, tranquilos, alfa igual a 1, a no ser que se diga lo contrario, qué sé yo, para algún calculillo por ahí. Pero en principio, alfa, ustedes considérenlo 1 y vean que las ecuaciones se simplifican, ¿verdad? Desaparecieron los alfa, ¿verdad? ¿Ok? De las ecuaciones y por lo tanto tenemos esta curva de funcionamiento entre ID y BDS para un determinado VGS. Fíjense que esto de acá es la definición de V de SAT, ¿no? ¿Ok? La tensión de saturación. Para terminar, podemos buscar una manera alternativa de ver VDS, ¿verdad? Esta es la expresión de V de SAT. Pues aquí simplemente, ¿verdad? Es aplicando las reglas de voltaje, ¿verdad? VDS es igual a VD menos VS. Eso tiene que ser mayor o igual que VG menos VS menos VT. Los VS se me van. V-drain menos VG tiene que ser mayor o igual a menos VT. Menos VG drain mayor o igual a menos VT, ¿verdad? Por esta resta, ¿verdad? Y multiplicando por menos a ambos lados y dándole vuelta a la inecuación, me queda que el punto de transición en la zona de saturación también se puede determinar a partir de la tensión que hay entre el gate y el drain de mi transistor. ¿Ok? Y lo que me dice es que mientras VGate drain sea menor que VT, esa tensión va a ser igual a 0. Y fíjense que, ahora, eso lo vamos a ver ya en la clase que viene con más calma, ya porque quiero quedarme un ratito teniendo consulta. Fundamentalmente lo que estamos diciendo acá es que, pues aquí yo tengo una tensión VDS, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que el canal, si yo lo exagero, ¿verdad? Digamos, si este es el ancho del canal, se me va a cortar en este punto. En este punto existe lo que se conoce como la región de pinch-off, de pinchado o de cortado de canal. Debido a esta restricción, ¿verdad? Si esto es gate, entonces aquí tengo una tensión V gate drain. Si V gate drain es menor que la tensión de umbral, se tiene que cumplir que acá no haya canal, ¿no es cierto? Porque recordemos que el canal aparece cuando existe una tensión mayor a VT. Entonces, por ejemplo, aquí hay canal porque V gate source, ¿verdad? Este es el source. Si es mayor que VT, entonces hay canal. Pero llegamos a un punto donde el canal se pincha y es cuando entramos en la zona de saturación. ¿Okay? Es fácil de ver las regiones entonces visualizando a veces en los dibujos, digamos, de los componentes ese efecto, ¿verdad? Cuando V gate drain es mayor que la tensión de umbral, estamos en la región de triodo. ¿Por qué? Porque hay canal.
Este es el punto justo en que V-gate drain igual a la tensión de umbral, o sea, la zona de transición a la zona de saturación, y para tensiones mayores de VDS se va a cumplir que V-gate drain, ¿verdad?, es menor que VTH o que V-threshold, y por lo tanto tenemos el canal cortado y estamos en la zona de saturación. Y estando en la zona de saturación, yo puedo sustituir a mi transistor por una fuente de corriente, que tiene una corriente I igual a esta expresión de acá. O sea que con transistores MOS vamos a poder construir fuentes de corriente. Bueno, y para terminar, disculpen que se me olvidó decir, bueno, ya vimos por qué esto se llama gate, ¿verdad? La puerta de control, la compuerta que abre o cierra, por así decirlo, el paso de los, ¿verdad?, genera el canal, o lo que es lo mismo, abre o cierra el paso de electrones o de portadores. A este terminal de acá se le conoce como source porque es el que inyecta los electrones, es la fuente de electrones. Y a este se le llama drain porque es el que los chupa, ¿verdad? Es el drenaje. Es como la alcantarilla, ¿verdad? Por aquí vienen los electrones que vienen por acá, ¿verdad? Y vienen desde la fuente hasta la alcantarilla, desde el source hasta el drain. Y por ahí se van. De ahí vienen los nombres del transistor. Bueno, iba a hacer otra pregunta, pero ya vamos a parar. Vamos a parar aquí ya la clase. Yo creo que hoy fue bastante intensivo, ¿verdad? La idea es que la clase que viene vea un par de cositas básicas, modulación de canal, y hacemos algunos ejercicios como para ir, ¿verdad? Ya viendo a ver esto cómo se come, o sea, cómo se puede utilizar esto. Y la idea sería ahora abrir un espacio de preguntas. Primero, los que tienen que hacer examen el lunes, ¿alguna consulta en especial o quieren que la dejemos para el jueves? ¿Todo bien para el jueves? ¿Para el lunes? Yo no sé si ya les mandaron las instrucciones de cómo se va a subir el examen, pero si no se las mandaron, las vamos a mandar hoy. Es que las iba a mandar a Aníbal, pero no verifiqué si las había mandado. A ver, no, todavía no está. Sí, ya está, ¿verdad? La propuesta de elementos descritos para resolución. Ahí está la propuesta, ¿verdad? Para que vayan practicando cómo tienen que subir las respuestas, ¿verdad? Yo voy a habilitar en el TEC Digital el componente de subir evaluaciones el lunes. Va a quedar habilitado desde la 1 hasta las 6. Ustedes suben a la hora que quieren y me tienen que subir el PDF por esa plataforma, ¿ok? Solo pueden subir un PDF, ¿verdad? Entonces tengan cuidado, estén seguros de que suben el correcto, ¿ok? Y ahí se explica cómo se resuelve el examen, cómo lo llenan, ya sea a mano, lo escanean, lo pegan en el PDF. Hay que resolverlo sobre las regiones que están marcadas en el PDF que les vamos a dar, o cómo pueden utilizar un software electrónico para llenar a la mano las respuestas pasadas en limpio. Bueno, si no hay ninguna pregunta para los que están en evaluación normal, me quedo con los que están en evaluación alternativa, entonces, ¿les parece? A los demás, muchas gracias. Y quedamos con los compañeros que están en evaluación alternativa, a ver si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Profe, Sí, ¿qué pasa, Steven? en el problema 3 y 4, mi Sí. duda era con los diodos. Que ¿cómo interpreto yo qué valores tienen esos diodos y qué rol cumplen para responder las preguntas? Vamos a ver, vamos a abrir aquí el evalúa. Ok, vamos a compartir esto. ¿Por qué no me lo abrió? Bueno, compartamos toda la página, total, no importa. Toda la pantalla. Es que me aparece todo ahí. Bueno, entonces, en el 3 y 4. Ajá. Sí. Fíjese que para todos estos problemas, capaz que eso sí fue un error, hay que definir. Y eso tiene toda la razón, ¿verdad? Yo no lo puse. Se me olvidó. Yo les tengo que definir un modelo del diodo, ¿verdad? Entonces, se los voy a dar de una vez, ¿verdad? Y luego se los corrijo. Es que aquí no tengo el Razavi. Préstame un momentito, ya vengo. Voy a traer el Razavi, lo dejé en la otra habitación.
Ya está, perdón. Le tengo que definir la corriente de saturación en reversa, ¿verdad? Para todos los diodos. Que no está definida ahí, ahora que me acabo de dar cuenta, por hecho que lo consultó. Ese es el capítulo 3. Entonces, para todos los ejercicios, ¿verdad? A partir del 2, obviamente. Y ese es igual a 5 por 10. Igual ahora yo después le subo eso por el TEC digital. A la menos 16 amperios. ¿Ok? Y luego, supongan que la tensión de encendido, ¿verdad? De estos transistores es, bueno, 0.7, que es de silicio. ¿Está bien? Recuerden que ustedes tienen que meter el modelo en SPICE, ¿verdad? En el apéndice A del Rasabi se explica cómo se mete el modelo de un diodo. ¿Ok? Eso está en la página. Creo que igual lo vieron con el tutor, ¿verdad? Perdón, con el asistente, ¿verdad? Vieron cómo meter el de un diodo. Eso está en la página A32. Fíjese que de hecho en el modelo ni siquiera hace falta meter la tensión, ¿verdad? Porque esta tensión se deriva, ¿verdad? Así que esto ni siquiera hace falta. Solo necesitan IS, ¿verdad? Eso para todos los diodos. Sí, por ahora suponga eso. Ok. Y del problema 2 en adelante, también se tienen que usar diodos comerciales. Suponga que VJ, perdón, ¿verdad? Sí es 0.7. Eso sí lo tiene que poner en el modelo. Perdón. Este es el parámetro SPICE que tiene que ver. Esto está en la página 883 del Rasabi. Ahora, con respecto a su segunda pregunta, vea que no, porque yo le estoy dando el modelo. Así que este es el modelo que usted tiene que usar. No estoy diciendo que busquen un transistor, un diodo comercial. Usen este modelo, que tiene IS igual a esto y VJ igual a 0.7. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Ok, entonces en el caso del primer problema sí. En el primer problema sí. Ese sí. Exacto. Ok. Porque acá ustedes tienen que diseñar, tienen que ver que aguanten la corriente y todo. Entonces ustedes tienen que ir a buscar, digamos, ustedes van a hacer los cálculos y dicen, bueno, mi corriente media es tanto, mi RL es tanto, mi corriente pico por los diodos es tanto. Entonces tengo que ir a buscar un diodo que aguante estas corrientes. ¿Ok? La idea es que ustedes me propongan el diodo en esta primera revisión, ustedes me podrían proponer, bueno, y a mí me parece que este diodo da porque tengo estos cálculos a mano. ¿Ok? Y lo podemos revisar. Pero sí, en la primera el diodo todos los diodos son comerciales, el Zener y los diodos. Incluso les puse que el capacitor tiene que ser comercial. ¿Ok? Altispice tiene capacitores comerciales, así que eso es fácil, buscar un capacitor electrolítico. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Algo más? ¿Yo? Sí, Gabriel, ¿qué pasó? En el ejercicio 2, la tensión de entrada uno la pone. Sí, pues sí. Ok. Vamos a ver, déjeme revisar el libro, a ver si es que tal vez que está mal pasado, ya le digo. Capaz que lo pasó, que el pobre asistente tenía examen cuando estaba pasando esto, capaz que lo pasó mal y yo no lo revisé, así que me echo la culpa yo. Dice, mira, no, es que se lo comió, ¿sabe qué fue? Que le cayó mal eso, tienes toda la razón, Gabriel. Ok. V pico, ya corregir esto, ya lo voy a corregir. 2 voltios. Ok. Listo. ¿Algo más? ¿Alguna otra preguntilla? Entonces, bueno, ya voy a corregir el instructivo con esos 2 errorcitos que me
Me mencionaron Steven y Gabriel, así que voy a conseguir, ahora les corrijo esto y les subo para que tengan eso ahí, pero por ahora noten, ¿verdad? Si quieren ir avanzando, ¿verdad? Que en el problema 2, WP es 2 voltios y que necesitan meter este modelo, ¿verdad? Para el diodo, para los problemas 2, 3 y 4. ¿Okay? Para poder hacer las simulaciones. La idea en esto es que ustedes primero hagan el cálculo a mano, más o menos me tienen que entregar a mí una idea de qué pasa a mano o las formas de onda a mano, digamos, cómo serían, y luego cotejarlas con el T-Spice. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? ¿Todo bien para hoy a medianoche, para el primer avance? Sí. Bueno, ahí estamos. Entonces, si no hay más consultas, ya les pongo estas correcciones y sigan adelante. Espero los avances para revisarlos. Gracias, profe. Bueno, profe. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias.